Hola nuevamente. ¿Qué te parecieron estas reflexiones? ¿Continuamos? Sigamos hablando de los posibles dilemas éticos en el uso de la inteligencia artificial. Muy bien, continuemos con esta segunda parte del bloque 2. Hablemos de la toma de decisiones y la responsabilidad que tenemos. Y les dejo ahí una imagen muy interesante, el caso del fotógrafo eh, que pierde su cámara y un mono es quien, utilizando el dispositivo, accidentalmente toma unas fotos y esta foto es ganadora de un premio. Y entonces hay un bloque de personas que dicen, no, pues el premio debe ser para el fotógrafo porque es el dueño de la cámara. Y otros que dicen, no, es que el animal, el monito es el que debe de darse el premio. Lo cierto es que las leyes son muy claras. En un tema de derechos de autor, propiedad intelectual, la ley contempla personas. Entonces, tendría que darse una reforma a nivel muy interno para saber si un ser vivo no humano puede ser o no premiado en una situación de estas. Y también ir mencionando el tema de si una inteligencia artificial genera algo, por ejemplo, en el arte, si es susceptible a ganar un premio. Empecemos con esta reflexión. Si una inteligencia artificial comete un error, ¿quién es el responsable? ¿O qué es el responsable? Y si una inteligencia artificial tiene un acierto, ¿quién se lleva el crédito? La ley es muy clara, pero ¿debería reformarse? Hagamos alguna situación en el ámbito académico. Yo genero un esquema, un protocolo, una estructura para un artículo, por ejemplo. Este artículo se publica. Yo fui quien hice todo el llenado, el vaciado, la búsqueda de información acompañados de un programa de inteligencia artificial. Mejoré la redacción o le pedí a una inteligencia artificial que me mejore la redacción. ¿Es correcto lo que hice? ¿El crédito se lo tiene que llevar la inteligencia artificial o yo? Te pregunto, ¿quién guió a la inteligencia artificial para hacer ese trabajo? Y con esa reflexión te dejo. Lo mismo ocurre en el arte. Recuerde, el programa de inteligencia artificial es una herramienta que está en entrenamiento y el que entrena es quien va a llevar la responsabilidad. La cosa cambia, por ejemplo, en el tema de un producto final y ahorita vamos para allá. Hay otro asunto para reflexionar, la manipulación de la información. Esos entrenamientos pueden ser tendenciosos. Ya vimos un tema, el de Cambridge Analytica en Estados Unidos, que a la gran mayoría de indecisos, los que tenían un voto que no definían, al utilizar plataformas como Facebook, fueron capaces de cambiar la intención del voto o hacer que aquellos que no tenían la decisión optaran. Y en aquel entonces, para sorpresa de todos, salió ganador Trump. Entonces se le puede dar un uso político, además un perfilamiento y una orientación todo el tiempo bombardeados 24/7 de cierta información. Bien que mal, hay un perfilamiento ahí, una manipulación. Otro tema es la cuestión de las noticias falsas, que si de por sí ya eran preocupantes, ahora con el uso de inteligencia artificial todavía es más preocupante. Ahí tenemos hace años la imagen de un presidente en México, donde en su programa de las mañanas parecía que él estaba hablando, con inteligencia artificial se modificaron sus labios para que te invitara a invertir en un tema de petróleo. ¿Y qué ocurrió? Muchas personas fueron estafadas. Y en ese mismo sentido se utilizó para manipular lo que decían ciertos comunicadores o empresarios como Carlos Slim, me pareció recordar, donde se modificaba con su mismo tono y timbre de voz y cambiando los labios para que fueran en sintonía, un mensaje que estaban diciendo. Y la gente que no tuviera la preparación ni el sentido común, pues iba a ser engañada. Y eso es preocupante. Tanto es así que de fake news pasamos a la deep fake o noticias, falsedades profundas. Hay otro problema también, el tema de la ocurrencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca nos va a decir que no, siempre va a decir, sí, señor, lo que usted quiera, o señora, lo que usted quiera. El detalle es que aquí hay que ir guiando el trabajo.
¿Cuántas veces no le han pedido información a un programa de inteligencia artificial y luego les manda citas, referencias de personas o escritos que no existen? Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mucha atención cuando revisemos un trabajo. Entonces, cambia la dinámica de cómo nosotros docentes tenemos que revisar un trabajo y también debe de cambiar el tipo de trabajos que dejamos. A lo mejor un resumen ya no es tan significante porque tú le pides a ChatGPT con una instrucción adecuada que te dé el resumen del tema en cuestión y lo va a hacer muy bien. Entonces deberíamos de cambiar la dinámica. ¿Cuál? No sé, mínimamente preguntarle a nuestros estudiantes sobre el tema visto. Y aquí hay un juego muy interesante. Primero, el tema de las decisiones que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, de esos carros que se manejan de forma automática y están en una situación como la que ven en pantalla, no tienes más. O te vas hacia A, el bebé, o te vas hacia B, la señora adulta mayor. ¿Tú qué harías como humano, por ejemplo? Y más de uno me va a decir, es que freno o muevo el carro para chocar contra... No tienes más. O es A o es B. ¿Tú qué harías? La mayoría no va a querer tomar la decisión en este momento. Algunos van a decir, no, pues el bebé porque apenas va a empezar. Otros van a decir, no, pues la señora porque ya vivió. Pudiera parecer algo chusco, pero son decisiones que ya está tomando la inteligencia artificial hoy día. Y la legislación no está acorde. ¿Quién es el responsable? ¿El dueño del auto? ¿Quién programó el carro? ¿Quién? Ahora, tú como carro debes de resguardar al que está afuera o al que está adentro. ¿A quién le das prioridad a la hora de algún accidente? Fíjense el tipo de decisiones que ya está tomando la inteligencia artificial. Dentro del aula pudiera ser quién escribió el artículo, a quién le doy los créditos. Hay que recordar que ya el sistema, por ejemplo, de formato APA ya te permite citar a algunos programas como ChatGPT o Gemini. Tiene su estructura para hacer la cita. ¿Cómo meterías a un elefante en un refrigerador? Pues abres la puerta, metes el elefante y cierras la puerta. Ese es el juego, el acertijo. ¿Qué me respondió ChatGPT hace tiempo? Ah, pues abre el refrigerador y asegúrate que quepa el elefante. Eh, Trata de que entre y cierra la puerta. Mm, Bien que mal siguió el juego. Luego, ¿cómo meterías una jirafa en el refrigerador? Los que saben el juego, pues abres el refrigerador, sacas el elefante, metes a la jirafa y cierras. Hasta ahí es el acertijo. Es un acertijo más largo, pero ahorita solamente con dos animalitos. ¿Qué me dijo ChatGPT? Divide la jirafa en secciones, introdúcela y ya. Yo le pedí que me resolviera un problema. ¿Me lo resolvió? Sí. ¿Qué me está diciendo? Destaza a la jirafa, mátala. ¿Ya? Eso fue hace años. Pregúntale ahorita eso y ya no te responde. Igual, ya se entrenó, ya sabe el acertijo. Inténtalo en casa y verás que ya responde de manera distinta. Bien, una vez dicho todos estos retos, estas reflexiones que pudiera haber, vamos a proponer algunas posibles soluciones. Primero, hay que acostumbrarnos al tema de la transparencia. Es importante que se sepa cómo funcionan los algoritmos. Y si no tenemos acceso a los algoritmos, mínimamente dónde se resguardan los datos, cada cuánto tiempo y qué tipo de datos se están resguardando. Ahora, necesitamos involucrar a personas expertas en ética. El área de la filosofía no está inmiscuida en el área tecnológica, cuando debería desde el diseño, para evitar precisamente posibles implicaciones y problemáticas a futuro. Hay que evaluar el impacto social sobre este efecto que puede tener las desigualdades. El uso de la inteligencia artificial con amigos, luego decimos de manera un poco grosera, hace a la persona que sabe más sabia y al que no sabe lo hace más ignorante. Estamos hablando de que la brecha cognitiva, la brecha digital, aumenta con el uso de inteligencia artificial. Antes era quien sabía leer y escribir, después quien sabía utilizar dispositivos o tecnología y no. Y ahora es quien usa la IA y quien no la usa. Entonces hay que estar monitoreando los posibles impactos. Y hay muchísimas profesiones desde el área de sociales que pueden hacer este trabajo, siempre de manera multidisciplinaria. Ahora,
Es importante capacitarnos, como este taller. Hay que usar las competencias digitales y tener un marco legal y regulatorio muy acorde a los tiempos actuales. Finalmente, las conclusiones serían, hay que reflexionar de manera crítica, pero propositiva, los desafíos éticos. Hay que ponderar y equilibrar los beneficios y riesgos. La inteligencia artificial se va a aplicar con o sin nosotros. Entonces, necesitamos equilibrar beneficios y riesgo. Es importante la transparencia y rendición de cuentas, a pesar de que a muchos no les guste, sobre todo a los gobernantes, es importante que a nivel educativo vayamos transparentando este tema y concientizando a la gente para que sepa qué es lo que tiene que pedir, preguntar y estarse cuestionando. Es parte de la formación universitaria. Se requiere sí o sí la participación multidisciplinaria. Ya no existen, bueno, no deberían existir los todólogos. Ahora son equipos de trabajo. Y desde CECIT y antes CONACYT se viene promoviendo toda esta parte. Es importante que los expertos en el área jurídica trabajen con los marcos normativos que requerimos hoy día. No tenemos una ley de ciberseguridad ni de inteligencia artificial cuando requerimos atender toda esta parte. Y, por supuesto, ya que hablamos de cuestiones de Estado, la educación digital hay que promoverla. Entendemos dinámicas como la del Estado de Guerrero, que es muy complejo por la brecha digital existente, pero es importante que apostemos a la educación, a la capacitación, a vencer esa barrera digital. ¿Y cómo se va a lograr eso? Pues concientizando. Termino esta vez no con una voz de inteligencia artificial, con esta frase de Potter Stewart. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Y hasta aquí mi participación en este segundo bloque.